¿Necesitas depositar efectivo? En Provincia Net Pagos, con tu tarjeta de débito de Banco Provincia, además de pagar todos tus impuestos y servicios, extraer dinero o hacer recargas, podés realizar depósitos en tu cuenta. Sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 206 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel, Carlos Tonietti, y me acompañan capítulo a capítulo Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Según corresponda. Se completa el equipo con el alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez, que se encuentra en el territorio nacional. Totó, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Muy bien. En el episodio de hoy nos estaremos ocupando de un tema recurrente, hay que decirlo, a lo largo de las 4 temporadas de Truco Gallo, que tiene que ver con la inflación y en particular la suba de los precios en los alimentos en un contexto donde las materias primas están subiendo a nivel mundial. Ya se conocen varios informes, uno del Banco de Inglaterra, alertando sobre la posibilidad de que exista uno de cada 5 británicos se proyecta pueden llegar a ser pobres en términos energéticos. Lo alertó también hace 2 semanas el presidente francés Emmanuel Macron. Hubo una reunión de la FAO, donde hubo un informe final de la reunión de la FAO, que es el organismo de Naciones Unidas dedicado al tema de la agricultura y los alimentos, sobre una situación. La expresión que utilizó la FAO es una situación dramática, refiriéndose fundamentalmente a la suba de las materias primas. En la Argentina, sobre llovido mojado, porque lo cierto es que la Argentina es una de las economías más altas en términos inflacionarios del mundo y de la región. Nobleza obliga, el gobierno de Alberto Fernández asumió con 54 puntos de inflación, que es lo que le dejó el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, pero eso es historia, más allá del contexto particular de lo que se está viviendo por la suba de las materias primas por la guerra. Se cobró una nueva víctima, hay que decir, fueron 7 meses de gestión de Roberto Feletti, que hay que decir que la gestión tuvo mucho ímpetu, pero si nos ponemos bilardistas a la hora del análisis, los resultados por A, por B, por C, un poquito este episodio vamos a tratar de desmenuzar qué tiene que ver con las herramientas aplicadas, qué tiene que ver con la política, qué tiene que ver con los instrumentos, qué tiene que ver con la interna, qué tiene que ver con la guerra, qué tiene que ver con la pospandemia, pero lo cierto es que hace 2 meses la inflación fue de 6.7%, bajó 7 décimas a 6% y la perspectiva es que la inflación siga siendo muy alta en la Argentina. Por lo que cuentan algunos funcionarios en el equipo económico, imaginan que cerca de septiembre, octubre, noviembre, la inflación podría llegar a estar en el 2 o el 3% y la perspectiva puede llegar a ser buena. Lo cierto es que hubo un cambio de gestión con la salida de Roberto Feletti, alguien, si se quiere, vinculado, si uno tendría que ponerlo en el cuadrante de los funcionarios más afines al kirchnerismo o a Cristina. Por la información que yo tengo, Cristina siguió muy de cerca la gestión de Roberto Feletti, la corta gestión de Roberto Feletti en los últimos 7 meses, y también por la información que yo tengo, creo que marcaba ciertas disidencias a propósito de la permanencia de Feletti en el cargo de la Secretaría de Comercio. Hasta donde yo sé, incluso existe la posibilidad que haya habido un diálogo bastante agrio entre la expresidenta, la vicepresidenta y Roberto Feletti en los últimos días, que de alguna manera se manifiestan en la carta, cuando Feletti dice, bueno, no se están aplicando los instrumentos adecuados para
de lo que reclama una política que tiene que ver fundamentalmente, entre otras cosas, con el cambio, ¿no?, del porcentaje de alicuota de los derechos de exportación, lo que se conoce como retenciones. Bueno, salió Feletti, se produce un cambio, a priori desde afuera, asume Guillermo Hahn, que como dato biográfico, más allá de sus antecedentes académicos y políticos y profesionales, es un amigo de la secundaria de Martín Guzmán. ¿Qué quiere decir? Desde afuera se ve que Martín Guzmán se queda con un casillero más de la raviolera de la gestión de la política económica. A partir de ahora, la gestión de precios está en la órbita de Guzmán. Cuchu, te doy la palabra, pero antes te traslado una pregunta que me gustaría que me contestes en algún momento. Dale. En algún momento, desde el punto de vista legal y técnico y también político. Racing fue el mejor equipo, eso está claro. Si esas, digamos, razones legales, técnicas y operativas. Racing fue el mejor equipo. Y estéticas. Fue el mejor equipo. Ahora seguimos. Y además el técnico más fachero también, hay que decir. Está bien. Y el que impuso la polera como vestimenta de técnico. Pero te pregunto algo un poco más mundano, por ejemplo. Bueno. La pregunta, ¿se pueden modificar las alicuotas de las retenciones vía decreto? Y te pregunto, si lo hizo Duhalde con Remelesnikov, si lo hizo Néstor Kirchner, creo que con Lavagna y con otros ministerios, y con Alberto Fernández como jefe de gabinete, si lo hizo vía decreto Macri, bajándolas. Y Cristina, Cristina también. Y Cristina, bueno, Cristina también. Pero si después Cristina mandó a la ley, por eso te digo. Sí, mandó la ley, pero la ley, la 125, la mandó como para buscar una solución política, ¿no? Técnica. Claro. Bien. Pero Macri las bajó por decreto y las volvió a subir por decreto en el último tramo de su gobierno a pedido del fondo. La pregunta es, ¿se necesita, contestámela en algún momento del podcast, ¿no? ¿Se necesita de, como dice el presidente, de un acuerdo parlamentario o se necesita de ir a comprar una virome y firmar un decreto? Bueno, cuando quieras te la contesto. Bueno, cuando quieras. La respuesta rápida es sí. Después ahora te lo desarrollo dentro de un ratito, porque quiero tomarme del tema Feletti, Secretaría de Comercio Interior e inflación en Argentina. La verdad que la historia de la inflación en Argentina es tan extensa, tan compleja y tan difícil de abordar, que pensar que un secretario, y en este caso secretario de Comercio Interior, es el responsable vinculado con la inflación, es parte de una profunda distorsión que se dio lamentablemente a partir de la gestión de Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio Interior durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y no califiqué la gestión, simplemente estoy diciendo a partir de ahí. Está claro que la inflación en Argentina, está claro para cualquiera que haya estudiado la historia de la inflación en Argentina, para el actual régimen inflacionario y régimen de alta inflación en Argentina, la Secretaría de Comercio Interior no soluciona el tema de la inflación, no es la inflación. Pero se ha distorsionado tanto el debate sobre el vinculado con la inflación que pasa a ser un secretario más importante que un ministro. A lo que se le sumó durante el gobierno de Alberto Fernández la distorsión de tener ese secretario de Comercio Interior en desarrollo productivo y no en economía. Porque durante el gobierno de Cristina, la Secretaría de Comercio Interior estaba en la órbita del Ministerio de Economía, cosa que es lo lógico. Pero tan distorsionado estaba que hasta ahora, durante el gobierno de Alberto Fernández, no había una figura central hacia la sociedad, hacia la política y hacia los agentes económicos de quién es el que conduce la economía específicamente sobre la política antiinflacionaria. Tenías a Matías Culfas, Martín Guzmán, Miguel Pese, Cecilia Todesca, Julián Domínguez en Agricultura y el secretario de Comercio Interior. Antes Paula Español, después Feletti. Un absurdo de gestión. Digamos, ahora juntar
digamos, llevar el comercio interior a economía, ordena algo, y ordena algo también vinculado con que, bueno, ahora la figura vinculada con la inflación es Guzmán. La política que va a implementar, si tiene éxito o fracaso, la responsabilidad es de Guzmán, y en todo caso es de la decisión del presidente de sostener a Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía, pese a la resistencia que tiene en las dos fuerzas políticas que también integran el Frente de Todos, tanto el kirchnerismo como de Sergio Massa. O sea que cuando vos ves que hay toda una corriente muy, muy fuerte de llamado el establishment, el círculo rojo, como quiera, apuntando solamente a Feletti, porque ahí no se está hablando de la inflación. Ahí no se habla de la inflación, ahí lo que no se quiere es el control en búsqueda de competencia, transparencia, apuntar a abusos de posiciones dominantes, que eso es lo que hace la Secretaría de Comercio Interior. Eso es lo que hace la Secretaría de Comercio Interior y establece lo que son canastas de precios de referencia, que son los precios cuidados. Y a partir de ahí tratar de generar un esquema donde el consumidor pueda estar orientado en regímenes de alta inflación por la dispersión de precios. Entonces, al fijar precios, digamos, de bienes esenciales de una canasta, actúan de referencia, no te definen la inflación. La inflación tiene, primero, otros capítulos, además de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y de tocador, ¿no? Tenés, digamos, el rubro vivienda, el rubro transporte, el rubro telecomunicaciones, el rubro salud, el rubro educación. ¿Y eso tiene la Secretaría de Comercio Interior? No, la Secretaría de Comercio Interior, en todo caso, en cada uno de esos rubros tiene que apuntar y velar para que haya más transparencia y más competencia. Y apuntar a esos eslabones que pueda haber de abuso de posición dominante. Dicho esto, es para tratar de ubicar para mí lo que es... ¿Te puedo sumar una micro pregunta? Sí, sí. Además de todo lo que venís explicando de la Secretaría de Comercio y sus facultades limitadas o herramientas limitadas, ¿la Secretaría de Comercio hasta el 2005 tenía además más fuerza que esta Secretaría de Comercio? No. Lo que pasa es que vos tenías a un Moreno que luego hacía era gritar, digamos, o ponerse firme, diciendo que se ponía firme frente a los grupos concentrados, pero no, la verdad no quiero hablar de la gestión de Moreno, porque no tiene sentido, digamos, pero digamos, no tenía más herramientas. Uno puede decir, y bueno, cuando subió Macri, lo que hizo fue desarticular lo que estuvieron armando Augusto Costa junto con Paula Español en ese momento, que era, bueno, que haya más inspectores, un mayor seguimiento de la cadena de costos desde el insumo básico hasta el producto final. Entonces ahí vos ¿qué es lo que puedes detectar? Bueno, abusos de posiciones dominantes, distorsiones de precios. Entonces vos intervenís sobre la formación del precio, ¿entendés? Pero no sobre la inflación. No sobre la inflación. E incluso durante la Secretaría de Comercio Interior, en esa época lo que también había era un seguimiento muy, muy estricto en consonancia con el Banco Central sobre la demanda de dólares de las empresas para las importaciones. Entonces, cuando vos tenés esa comunión de información entre Secretaría de Comercio Interior y Banco Central, que hoy no existe, entonces es más fácil, o en todo caso te dan una herramienta adicional para evitar los movimientos especulativos de los importadores en la demanda de dólares y por consiguiente sobre el tema de las reservas. Entonces, eso es el Secretaría de Comercio Interior. A ver, la política inflacionaria en Argentina, vos tenés, para hacerlo en una forma muy, muy, muy sencilla, vos tenés 3 variables claves que actúan sobre lo que se llama la inflación de costos que te definen el resto de los precios. Es el tipo de cambio en Argentina, tipo de cambio, tarifas, aumento de salarios que se asocia a lo que es la puja distributiva entre
los precios y los salarios, o sea, cómo se distribuye el ingreso. Después tenés, y claramente queda en evidencia ahora con la pandemia y con la guerra, es el shock externo, o sea, inflación importada, que para hacer referencia en el 2008 también existió. Cuando tuviste un shock externo, digamos, entonces, por eso también ahí fueron la idea de las retenciones móviles. Entonces, hoy tenés un shock externo, entonces esa es otra variable importante para ver el tema de la definición de qué pasa con los precios. Bueno, para eso lo que necesitas es un ministro de Economía que intervenga sobre esa realidad. Entonces, si el esquema es, para hacerlo en una forma muy sencilla, que tiene el ministro de Economía, Martín Guzmán, como política antiinflacionaria, es que la única ancla antiinflacionaria es el programa económico, y el programa económico es el acordado con el Fondo Monetario Internacional, que son cumplir con el sendero fiscal, monetario, cambiario. Que es un poquitito inflacionario, ¿no? El programa. No, es lo que te iba a decir. Y acumulación de reserva es que justamente tenés un acuerdo que es inflacionario. ¿Por qué? Porque tenés que subir el tipo de cambio y las tarifas. Pero entonces ahí viene la segunda, digamos, el concepto. Yo quiero transmitir la conceptual, no que si está bien o está mal, que tiene Guzmán. Entonces ahí viene la segunda instancia. Entonces, si se cumple ese plan, se ancla las expectativas de los agentes económicos relevantes de la puja distributiva, o sea, sindicatos y empresarios. Entonces dice, sí, se cumple, hay un plan. Entonces ahí es coordinar las expectativas de inflación, que esa es la segunda instancia. ¿Y cuál es? Bueno, en su momento era con el presupuesto, viste que se había planteado que sea 33, bueno, después obviamente que eso se desbordó y ahora está planteado que sea del 60%. Que sea el 60% anual. Hoy el 60% anual sería un éxito en el 2022. Entre comillas estoy diciendo éxito. En el sentido que eso sería, hoy es el piso. Entonces lo que busca es decir, bueno, coordinar esas expectativas en que la inflación sea del 60%. Para que sea el 60%, la inflación tiene que bajar sustancialmente y como mencionaba vos, tiene que estar por lo menos un 3,5% a partir de los próximos meses. Entonces, ahí es donde tenés esa segunda instancia. Y en tercera instancia y como efecto, si querés, mitigador o de referencia, aparece el rol de la Secretaría de Comercio Interior vinculado con precios cuidados, carne cuidada, digamos, y ahí no te va a definir la inflación. No te define, te das cuenta, en ese escalón que yo te marqué, 1, 2 y 3, digamos, la Secretaría de Comercio Interior y esos planes son marginales en la definición de lo que es la tasa de inflación. Y ahí está el debate. Y para cerrar, digamos, está claro que, y acá es, si querés, es un componente de economía política, que hoy aparece Guzmán empoderado, como se dice. Digamos, tiene el poder, como vos dijiste, tiene los botones, dijiste la raviolera, me sonó raro la raviolera, pero digamos que sería la botonera. No, Dani, no sé qué raviole viste. No, la raviolera es un término medio ochentoso, te quiero decir, pero muchas veces el organigrama, claro, el organigrama de los ministerios tiene los diferentes ravioles como puede. Claro, los ravioles, a eso me los refería, ravioles de los por cargos, favor. claro. Por favor, que nadie me malinterprete. Claro, yo te estaba malinterpretando, te pido disculpas. No, por favor, no, de ninguna manera. No. Entonces, bueno, en esa botonera raviolera, digamos, lo tenés hoy a Guzmán. Claramente es parte, digamos, es como que Alberto Fernández dice, ahí yo me juego, ¿están en contra o yo me lo juego? Y es la apuesta. Es la apuesta, si querés, hasta política. Bueno, ahora lo que le toca a Guzmán es que tiene que bajar la inflación, porque si no, ya esa última carta se le quemó, ya no tiene nada, porque además de la Secretaría de Comercio Interior también está el tema de tarifas, que el esquema de aumento de tarifas es un esquema definido por su equipo. Bueno, esto es para mí la clave para los próximos meses. Yo creo que en el equipo económico
la visión optimista es que en agosto la tasa de inflación estaría en los rangos entre el 2,5-3%. Bueno, habrá que ver. Pablo. Mira, estaba escuchando atentamente el ciclo de el punteo, los elementos que va tirando Alfredo. Me parece que lo único que hay que medir, que es el componente que uno siempre termina de procesar, es si el ciclo de la política impacta y de qué manera impacta. Lo hemos discutido, es como una discusión rara porque algunos dicen que si la economía funcionara bien, la política no incidiría de manera negativa, y otros dicen que en una situación de fragilidad económica la política convulsionada genera, digamos, más incertidumbre y genera toda una bola. Por lo tanto, es una especie de dos bibliotecas que ya hemos charlado acá. Lo que sí es cierto, y para mí me parece que el momento de la salida de Feletti tiene toda una particularidad, porque Feletti, yo voy a dar por hecho, por decisión absolutamente mía, que Feletti no tenía en su intención de generar una especie de daño con su salida. Ahora, el momento en que sale del cargo, luego, 72 horas después de que se decida justamente que comercio interior pase de desarrollo productivo a economía, un tema que habían charlado Feletti y Guzmán, termina generando un ruido que yo creo que en vez de empoderar a Guzmán, lo debilita en el sentido de que a Guzmán en términos prácticos le convenía tenerlo de alguna manera, en términos políticos, en términos de unidad, en términos de pertenencia y participación de todos los actores, a Feletti en el cargo de comercio interior. Fue lo que se acordó hasta el viernes pasado. La semana pasada se reunieron Guzmán y Feletti y acordaron un plan de trabajo a 90 días. Por lo tanto es paradójica la idea de que Guzmán le rechazó en las últimas horas antes de la renuncia una serie de planteos que hacía el secretario de Comercio. ¿Eso existió o no existió? Hay como dos discusiones, hay como dos planteos. Naturalmente, lo que sí es cierto es que hacía mucho tiempo que Feletti venía planteando diferencias sobre la política macro en materia antiinflacionaria. Y lo hizo varias veces, tuvo declaraciones públicas objetando el manejo, más de una vez ha planteado la necesidad de que haya algún límite a lo que tiene que ver con el comercio exterior, retenciones o cupos, que ahora aparece como una nueva estrella, una nueva herramienta en el sentido de lo que tiene que ver con controlar este factor hacia afuera. Entonces, en ese planteo lo de Feletti tiene cierta particularidad por el momento, y evidentemente ahí tengo la misma información que da o sugiere Daniel, que hubo una intervención específica desde el kirchnerismo para que Feletti termine tomando esta decisión. Posiblemente, y esto hay un poco de información y un poco de lectura, posiblemente porque Cristina entendió, o sectores del cristinismo entendieron, que Guzmán, cuando absorbe comercio interior y lo trae a Feletti, de alguna manera le hace el abrazo del oso. Y si Feletti, que es un hombre que está referenciado, más allá de que yo lo considero un kirchnerista o un cristinista no convencional, porque es un dirigente que es preexistente a Cristina y al kirchnerismo, y que tiene, digamos, su volumen y tiene claramente coincidencias en materia económica, lo cierto es que estar ahí era una situación de incomodidad, y claramente, además, en más de una ocasión Feletti planteó diferencias y venía planteando que su salida de ese cargo, en caso que se produjese, no tenía que ser un elemento que sume factores críticos a una situación de por sí complicada. Es decir, tenía diferencias, tenía limitaciones. De hecho, Feletti, cuando hace su repaso, de alguna manera pone sobre la mesa lo que era precios cuidados en algunos sectores que salió a controlar muy específicamente en el conurbano, y decía que había tenido relativo éxito en eso porque había dependido exclusivamente de su tarea. Por lo tanto, en la lectura política, en la cuestión para mí tiene que ver con el momento, porque la salida de Feletti y el ingreso de Hahn también significa casi absolutamente que el próximo, desde el lunes, el secretario de Comercio Interior se llama Martín Guzmán. No por despreciar ni minimizar el rol de Guillermo Hahn, sino digo que al ser una figura que es conocida de Guzmán,
que es de su entorno, de su extrema cercanía, pueden tener matices, pero de alguna manera se convierte o se convirtió el lunes el propio Guzmán en el secretario de Comercio, entendido esto en un sentido genérico, de una demanda que además hace mucho tiempo está. La hablamos acá, hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que vos recordabas, Alfredo, aquella, por ahí me vas a corregir las fechas. Sí. En algún momento del gobierno de Cristina, hasta que Axel Kicillof expande su poder y se convierte de alguna manera en un ministro, si se quiere, total, pero había un momento que estaba muy diversificado y muy segmentado el equipo económico y la política económica. Era ¿sí? el grupo de los 5, Guillermo El grupo Moreno. de los 5, estaba Marcó del Pon, Guillermo Moreno, estaba Lorenzino, si no me equivoco, Sí, estaba Axel. también el de AFIP. Sí, bueno, Axel y Echegaray. Y Echegaray. Bueno, después se compiló y quedó como la figura central de ese equipo económico Axel Kicillof. La misma demanda había ahora. Lo que tengo la impresión, por ahí Alfredo me lo puede agregar, Daniel puede agregar algún detalle, que hoy el planteo más duro o el frente interno más duro que le queda a Guzmán en cuanto a criterios y a posiciones y a miradas es con Miguel Pese, el titular del Banco Central. Y tarifas. Con ¿no? diferencia, con Y diferencia. tarifas, ¿no? No, pero Tarifa lo tiene ahora Guzmán. Está bien, pero tarifas hoy está en la órbita de Guzmán, de alguna más, porque lo de Basualdo es de alguna manera simbólico también. Tiene un rol que marca posiciones, pero la política tarifaria la está definiendo economía. Bueno, Entonces porque, está en esa orden. no, pero porque el kirchnerismo se corrió. Bueno, está bien, bueno. El kirchnerismo agarró y dijo, este es el informe. Voy a lo mismo. Lo que vas a hacer no estoy de acuerdo. Entonces me corro. Bueno, y esto es lo que está haciendo ahora el kirchnerismo. Le dice, bueno, ahora tenés tarifas, precios y bueno. Está bien. La gran Ramón Díaz en la Bombonera. Claro. Pero lo que quiero decir, ¿Cómo era en el mismo sentido que con el tema inflacionario, con observaciones, con críticas del kirchnerismo, de alguna manera lo que es política tarifaria hoy depende de Guzmán, está bajo la órbita de Guzmán y lo resuelve Guzmán. Esa centralidad que había sectores que todavía siguen demandando, esa centralidad que le pedían a Alberto Fernández, que ponga un ministro que de alguna manera se haga cargo del problema de lo que tiene que ver con la política real, que básicamente es la inflación. Que dijiste Ramón Díaz, me lo imagino, digamos, vos, Tonietti, estás pensando, está Cristina ahí y está diciendo... Yo no. Cuando le dijeron Bozo del AVE, le cantaba la parcialidad del Club Atlético Boca Juniors, Ramón Díaz, que algo del espectáculo deportivo conoce, dentro y fuera de la cancha, ¿no? Y sabía que todas las cámaras estaban con él, decía, yo no me fui a la B, digamos, creo que Cristina está de alguna manera en esa operación tan difícil de ser opositora del gobierno que integra, y no solo que integra como parte de la coalición, sino que es algo que, hay que decirlo, es una invención de ella, ¿no? Porque quien tuvo la idea, hasta donde se sabe casi en soledad, de colocar a Alberto Fernández encabezando una fórmula que en aquel momento, ese mismo día donde se anunció, era muy competitiva, ¿no? Claramente, era una fórmula que, bueno, de hecho terminó siendo competitiva, que terminó ganando la elección con absoluta claridad. Quiero plantear algo ahí que dan dando vueltas. Yo tengo por lo menos reportado ciertas diferencias de matices entre Cristina y la gestión de Feletti. Ciertas diferencias, no tengo el detalle de las diferencias en el sentido, me las puedo imaginar en las propuestas públicas que hacía Roberto Feletti en cuanto a la aplicación de los derechos de exportación, de las retenciones y del cambio de impronta en cuanto al control de precios en un momento tan complicado como el tema de la suba de las materias primas. Y creo la información es que hace bastante tiempo que le están pidiendo a Feletti que deje ese lugar, por lo menos hace un mes. Y hay un detalle público bastante particular. Cuando Cristina hace su último discurso en la Universidad Austral del Chaco, ¿sí? Cuando cita el caso del joven economista que estaba hablando de Hernán Lecher, esa conversación, que en realidad no es economista, es contador, como Feletti. Bueno, cuando cita el caso de su propuesta, en dos ocasiones
en 2 ocasiones un tema que generó incomodidad en la Secretaría de Comercio. Cristina dijo que no es el actual, como tampoco haciéndose cargo de alguna manera del actual, tampoco haciéndose cargo de la idea de Feletti. Pero la anterior era Paula Español también. O sea que tampoco era de la línea albertista. Hay muchos que están haciendo el pasacalle, ¿no? ¿Qué debería decir el pasacalle? A ver, porque ahí están haciendo el pasacalle, ¿no? Perdón, Bilardo, ¿qué es? Bueno, no, Bilardo no, perdón, Paula, ¿no? Porque la verdad que le cargaron la romana de la inflación a Paula Español. Pero porque está distorsionado el debate. Y la verdad que Cristina también, cuando planteó eso, lo del Lecher, y también suma distorsión en la comprensión de cómo son los fenómenos inflacionarios en Argentina. Los fenómenos inflacionarios en Argentina no se resuelven en la Secretaría de Comercio Interior. La verdad, basta, digamos. Ya padeció Cristina el engendro de Moreno en la Secretaría de Comercio Interior. La verdad, es una cosa que es... Bueno, listo, porque si no me caliento, porque... digamos, calentate que salen las mejores partes. No, pero es toda la parte... No, pero es todo lo que expliqué al comienzo, pero no porque yo lo tengo la verdad revelada. Lo dice cualquier economista, incluso los economistas de la heterodoxia o vinculados con el kirchnerismo. ¿Cómo de la Secretaría de Comercio Interior pensás que vas a manejar la inflación? Si tenés una herramienta poderosa de poder frente al poder económico y la tenés que utilizar, pero no vas para evitar los abusos, para evitar, digamos, las posiciones dominantes, pero no te va a definir la tasa de inflación. La tasa de inflación en Argentina, la base de la definición es tipo de cambio, tarifas, salario con puja distributiva, y no es ni la emisión monetaria ni el desequilibrio fiscal, obviamente cuando no es totalmente descontrolado, ¿no? El tema monetario y fiscal. La verdad, porque si no, el debate de la inflación, si al interior de la heterodoxia o al interior del gobierno se sigue pensando que va a ser la Secretaría de Comercio Interior la que va a definir cuál es la tasa de inflación, igual, la verdad, van a seguir pegándole mal. Y para cerrar, digamos, mi intervención, digamos, el tema de las retenciones, digamos, es otro de los grandes debates que es increíble, es un shock externo fenomenal. Y la verdad que la forma de desacoplar los precios internacionales, los precios locales, son las retenciones. Y si no, estableces cupo o prohibición de exportaciones. Para que esté más claro, el Fondo Monetario Internacional ya lleva un relevamiento donde 30 países aplican políticas vinculados con restricciones en el comercio, o sea que podés llamar retenciones, prohibiciones, cupo. ¿Por qué? Para asegurar la seguridad alimentaria de la población y por consiguiente garantizar el abastecimiento. El último fue India, que prohibió la exportación de trigo, su trigo. ¿Para qué? Para garantizar el acceso del trigo a su población. Pero tenés India, además obviamente Rusia, Ucrania, Egipto, Kazajistán, Kosovo, Serbia, Turquía, Indonesia, Irán, Túnez, digamos, infinidad de productos, aceite de soja, harina de soja, derivado del trigo, aceite, azúcar, maíz, lentejas, aceite de palma, que es muy importante para el mundo asiático. Indonesia prohibió las exportaciones, es el 50% de la producción de aceite de palma. Te estoy dando todo esto simplemente para decir que los países hacen algo frente a un shock externo. No te podés quedar de brazos cruzados, no podés quedar de brazos cruzados simplemente por acomodar las expectativas de los agentes económicos. No vas a tener el shock externo. El shock externo es dramático, lo que se está viviendo a nivel mundial. Vos lo decías al comienzo, Dani, lo están viendo todos, el tema de las hambrunas, la seguridad alimentaria. Y cuando en Argentina te dicen, y no, bueno, nosotros vamos a poder ser los proveedores del mundo, no vas a ser los proveedores de todo el mundo. Lo que te está diciendo es, muéranse de hambre la mayoría para que un sector privilegiado por un shock externo dramático, porque es una guerra con refugiados, muertes, destrucción, se beneficie. Bueno, está claro que tenés que hacer algo, no podés quedarte de los brazos cruzados, y lo podés hacer por decreto.
A propósito, bueno, la primera pregunta que te había trasladado, Cuchu, y ahora espero la respuesta, porque el presidente, lo vamos a escuchar en una entrevista radial, dijo, no están dadas las condiciones como si fuera que tendría que pasar por el Parlamento. Cuando vos decís las derrotas heroicas y cuando mandaron o se habló del proyecto de cobrarle a los que tienen plata que no pagaron impuestos. Lo vamos a mandar, ¿eh? Y cuando salen la oposición a decir no vamos a apoyar eso, a los tipos que se robaron la guita, que no pagaron impuestos sobre esa guita. Yo creo que ese debate hay que darlo. Ese debate hay que darlo. Hay que darlo y hay que ver de qué lado se pone cada uno. Y yo también propongo dar el debate de las retenciones. Pero hagámoslo público, de qué lado se pone cada uno. Ellos ya dijeron que no lo van a aceptar. En todos lados lo dijeron. Que no lo van a aceptar. Yo lo que creo es que el debate hay que darlo, y hay que darlo de cara a la gente. ¿Y se va a dar o no se va a dar? ¿Cómo? Si se va a dar o no se va a dar. Pues son enunciados por ahora, digo. Yo lo estoy dando, yo estoy explicándole a la gente lo que está pasando con la inflación, porque ustedes me lo están preguntando. Estoy explicando que la forma de desacoplar, la única forma que yo conozco de desacoplar los precios internos de los internacionales se llaman retenciones. Yo recuerdo que Duhalde, con Remelennikov, puso las retenciones, las amplió Néstor Kirchner en más de una oportunidad, lo hizo Cristina en el año 2008, en la resolución 125, luego las bajó Macri, formaba parte de su promesa electoral, luego las volvió a subir Macri y todo lo hicieron vía decreto. ¿Cuál es la razón por la cual el presidente Alberto Fernández argumenta algo que él, cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, no aplicó? Bueno, lo que pasa es que ahí empieza una distorsión que nace, digamos, obviamente de la derecha y los sectores de poder que dicen que los derechos de exportación son impuestos. Y todos los impuestos tienen que ser debatidos en el Congreso. Digamos, no se pueden subir, bajar los impuestos, crear impuestos si no es a través de una ley. Entonces, la pregunta ahí es si los derechos de exportación son impuestos. Y no, son derechos, son aranceles. Lo mismo que vos decís, vos para subir o bajar aranceles de importación, ¿necesitas que se debata en el Congreso? La respuesta es no. No. Entonces, los derechos de exportación son aranceles. Entonces, esto es toda una discusión que se dio durante el 2008, me acuerdo. Fue impresionante porque ahí estaba esa tensión fuerte que se vivió y ahora es como que estoy reviviendo esa discusión, ¿no? Los derechos de importación y exportación, digamos, no tiene que definirlo el Congreso. Eso es a partir de incluso en el Código Aduanero autoriza al Poder Ejecutivo, ¿no?, a modificar los derechos de exportación, ¿no? Entonces vos agarrás y entonces vos lo que tenés. Y la pregunta es. Pero para. Pero lo que pasa que también no hay que olvidarse, Cristina en el 2008 para salir de la encerrona política con movilizaciones o en todo lo que fue el 2008, digamos, de una forma abre las puertas para que eso sea tratado en el Congreso, ¿me entendés? Entonces es como que se logra, entre comillas, porque la derrota del 2008 no solamente fue cultural, económica, política, sino también instrumental. Está bien, no me quiero poner el abogado del diablo, pero déjame decir esto, por favor. Sí. No me quiero poner el abogado del diablo, pero la bajó por decreto, cosa que si fuese un impuesto no se podría hacer Mauricio Macri, la volvió a subir por decreto en el último tramo de su gobierno, Mauricio Lo que pasa Macri. Es que la ley que fue aprobada el Congreso marca es el que tope. Los derechos de exportación, claro, hasta el 15%, claro, dando atribuciones para que si querés podés ponerla más abajo. Ese es el topeo que yo iba a decir, que está la ley que pone el tope, porque es la ley, si no me equivoco, la de la emergencia también en su momento, que se reforzó con esa idea que soja era 35%. Y hay una disposición adicional que tiene que ver con lo de la Corte Suprema, que en su momento fijó como una especie de que hasta cierto nivel podía considerarse una retención si no era de carácter confiscatorio. También estuvo esa figura en su momento. Ahora es cierto, yo la pregunta que me hago, Dani, es al revés. Si fuese una cuestión
de decisión política nada más. ¿Por qué Alberto Fernández no la tomaría? Si la mayoría de su gobierno entiende que las retenciones es una herramienta que en este momento debería aplicarse. La respuesta es una especulación la que te puedo dar. Sí. Porque no se anima. Bueno, puede ser. Porque no se anima, es una medida de audacia que afecta, y es una medida que mueve de alguna manera y afecta intereses muy importantes, que son intereses que quizás Alberto Fernández ontológicamente considera que no hay que enfrentar. Porque claramente, afecta al poder económico vinculado con el complejo agroexportador, y por consiguiente ahí tenés todo lo que son las provincias agropecuarias y tenés esa relación con algunos de los gobernadores. Santa Fe, por ejemplo. Por ejemplo, Perotti. Y después también porque te enemistas con los grupos mediáticos más fuertes. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver los grupos mediáticos? Porque los dueños de los grupos mediáticos tienen campo y están estrechamente vinculados con el negocio agropecuario. Expoagro lo organiza La Nación y Clarín, además de que los dueños de La Nación y Clarín tienen campos. No campitos, Y bueno, y entonces también tenés todo ese contexto que hace así, bueno, ¿te peleás o no te peleás? Terminamos este episodio de Truco Gallo, será hasta la próxima, Cuchu. Un abrazo grande para todos. Un abrazo muy grande, Cuchu. Un abrazo muy grande también para el alcalde de Gonet. Alcalde, hasta la próxima, alcalde. Saludos, muchachos, buena semana para todos y todas. Un abrazo para todos, Chao. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.